Hemos venido hablando sobre la vida cristiana y hoy en este maravilloso libro de Santiago, vamos al capítulo 5, para hablar sobre el peligro de ser opresores. El peligro de ser opresores. Yo creo, hermanos, que de alguna manera todos nosotros alguna vez hemos oprimido a alguien o hemos sido oprimidos por alguien. Y quiero trabajarlo desde el punto de vista, hermanos, del privilegio que nosotros tenemos a veces de tener algo y con eso oprimimos a los demás. El texto de Santiago capítulo 5 está hablando sobre los ricos que oprimen a sus empleados o de los empleadores que oprimen a sus empleados. Pero como iglesia vamos a trabajarlo de una manera más amplia hoy, y es desde ese punto de vista en el cual cualquiera de nosotros puede humillar a alguien. Lamentablemente, hermanos, a veces uno con un vaso de agua humilla a otros, ¿o no es así? Una de las cosas que he luchado con mis hijos es de que no coman o compren algo mientras que están con otros niños a quienes no les piensan dar. A veces van otros niños y mis hijos, papi, me compra este, le va a repartir a todos. No, entonces no. Porque no vas a humillar a los demás comiéndote un helado, un caramelo, mientras que los demás babean al lado tuyo. Porque eso es pecado delante de Dios. Los que sabemos algo, de algo, todos los que estamos aquí sabemos algo de algo. Matemática, física, química, español, jugar, correr. Y a veces aprovechamos eso para oprimir a los demás. ¿Qué es la competencia? ¿Qué es una competencia? La oportunidad de oprimir a otro bajo la facultad que yo tengo. ¿O no es así? Ese es el principio. La facultad de oprimir a otro con la facultad que yo tengo. Y después reírme de los demás porque no pudieron hacerlo como yo. Todo eso es pecado. En el mundo se hace y Dios quiere que en la iglesia no se haga. Porque Dios quiere que en la iglesia todo lo que Dios nos ha dado, toda la facultad de los privilegios, los usemos para servir, mas no para oprimir. Alcen la mano los que han oprimido a alguien alguna vez. Todos, hermanos. Y los que han sido oprimidos, avergonzados, achantados. Ay, hermano, por otro. Con buena o con mala intención. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento a las esposas de Elcana? Penina y Ana. ¿Cómo aquella mujer que podía dar hijos le decía, tú no puedes, yo sí? A veces nosotros oprimimos a otros de muchas maneras, hermanos. Y quiero que vayamos y miremos la Biblia un momentico, un panorama completo sobre este tema, de cómo Dios aborrece la opresión. Vamos a estos textos y vamos a mirar un panorama bíblico en estos textos de cómo Dios aborrece la opresión. Y aunque se dirige básicamente a los amos sobre los empleados, vamos a empezar allí en el libro de Isaías, capítulo 3. Isaías capítulo 3. Isaías, los primeros capítulos, es un juicio terrible de Dios hacia el pueblo de Israel por esta parte, por ser opresores. Y en nuestro país, en su trabajo y en muchos lugares, usted va a encontrar opresión. Isaías capítulo 3, el versículo 13 al versículo 15, dice la palabra de Dios. Jehová está en pie para litigiar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, o sea, contra el liderazgo, porque vaya que el liderazgo sí podemos oprimir a veces, ¿cierto? Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué son hoy en día las compraventas? Son maneras de despojar a los pobres en sus necesidades. Esas son las compraventas. Porque no es un lugar justo donde los pobres van a conseguir lo que es justo, sino donde los pobres van a empeñar por cualquier cosa lo que tienen, ¿cierto? ¿Qué son? El gota a gota, maneras de oprimir al pueblo. Por eso, hermanos, de todo esto debemos cuidarnos en la iglesia, porque Dios está en contra de todo esto. Y entonces el versículo dice: ¿qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Es interesante, hermano, ver cómo Dios aborrece la opresión. Vamos a Jeremías
Capítulo 5, un poquito más adelante, Isaías, después sigue Jeremías. Capítulo 5, versículo 26. Voy a leer desde el versículo 25. Jeremías, capítulo 5, versículo 25, dice: vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Por qué? Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechan como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos, a expensas de otros, maltratando a otros, robando a otros. Se engordaron y pusieron lustros y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos. Y la causa de los pobres, no juzgaron. Pregunta del Señor en el versículo 29. ¿No castigaré esto?, dice Jehová. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Pero hermanos, qué bueno es escuchar la palabra de Dios. Toda manera en que yo oprima al hermano, Dios la va a castigar. Yo le hago una pregunta aquí a toda la iglesia. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de algunos de ustedes alguna vez prestaron algo o les prestaron algo y se quedaron con ella y no la devolvieron? ¿Cómo llama Dios eso? Robo. ¿Se ha preguntado cuántas de las cosas que ha perdido las ha perdido por eso poquito que tomó? Pregunta: ¿cuántos de ustedes van a devolver lo que se robaron? Porque hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Ay, pero pastor, se me dañó. Cómprelo nuevo y entréguelo. Porque Dios aborrece eso y Dios quiere que su pueblo no solamente escuche y diga, ay, sí, no, que responda con arrepentimiento. Que hagamos las cosas bien. Amós 2, 6 al 7. Si usted tomó la mujer de su prójimo, el hombre de su prójimo, arrepiéntase. Si se lo puede devolver, quién sabe, hermano. Amós 2. Porque algunos han pecado en eso también. Amós. Un poquito más adelante. En el libro de Amós, capítulo 2. Todos los libros de los profetas, por lo general, tocan este tema. La opresión del pueblo sobre otros. Amós 2, versículo 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Por qué el primero? Dice, porque vendieron por dinero al justo, eso es opresión, y al pobre por un par de zapatos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se han hecho enemigos de alguien porque le robó un caramelo? ¿Y cuántos de nosotros hemos tomado por enemigo a aquel que no pudo devolver lo que le prestamos? Es pecado quedarse con lo ajeno, y es pecado volverse enemigo por aquel que no pudo devolver lo que se le prestó. Porque tanto el que prestó debe devolver lo que se le prestó, pero también el que prestó debe estar dispuesto a perder lo que prestó por amor al otro. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hilo de su padre y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Opresión. Todo esto lo aborrece Dios. Vamos a Lucas 6. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Ustedes pueden leer muchos más versículos en la Biblia sobre este tema y encontrar mucho sobre este tema en todo el contexto de la Biblia. Lucas 6, 24. Dice la Biblia: mas ay de vosotros, ricos, los que tienen algo, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Cuál es el consuelo de los ricos? Su riqueza, lamentablemente. Se consuelan en su riqueza. El Señor les dice: ay de vosotros, ricos, ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Siempre hay un lamento, hermanos, en la Escritura ante este tema de opresión. ¿Sí, hermano? En Amós 8:4. Léalo duro, hermano. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana
y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Amén, hermano. Mira, hermano, en esto se oye el clamor del campesino. ¿A cómo vende el campesino su mercancía? Y los precios en la canasta familiar no bajan. Porque cada uno pone el precio de cómo le compra al campesino y pone la báscula para pesar y para robar. Pero para vender, también buscan la manera de robar allí y robar por acá. Hay que tener cuidado, porque el pueblo de Dios no les permitido eso. ¿Sí, hermano? Más durito, hermano. ¿Será que en el Señor uno puede decir no pude pagar o no pude devolver? En el Señor no, pero se puede presentar la dificultad que por alguna razón usted administre mal, le vaya mal, pero no puede decir eso. Lo que tienes que arrepentirse de no haberlo hecho, que es distinto, y decir, hermano, yo le pagaré, de alguna manera le pagaré, o salir del televisor para pagar eso, salir de todo lo que tenga menos de su esposa para pagar eso. Ese es el principio bíblico. Ese es el principio bíblico. Porque vemos en la Biblia que algunos, hasta de sus hijos, salían en esclavitud para salir de deudas. Pero nunca arriesgue a su familia por las cosas. Por eso administre bien. Vamos a Santiago capítulo 5, por favor. Y vamos a entrar en el tema, por favor, de Santiago capítulo 5. Porque lo primero que vemos son los delitos para el juicio. Hay delitos para el juicio. Dice Santiago capítulo 5, vamos ahora ricos. El primer versículo habla de los juicios, que lo vamos a ver al final. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Miremos los delitos. Vamos al versículo 3. Dejamos el 1 y el 2 para el final. El 3 dice: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Es la primera acusación. Miren, hermanos, cuando usted adquiere riquezas a costillas de otros, usted adquiere dolor para el futuro. Escúchanos. Cuando usted adquiere riquezas a costilla de otros, usted adquiere aflicción y dolor para usted. La palabra de Dios se cumple y se va a cumplir. Tenemos hoy en día demasiados empleadores, demasiadas empresas que se aprovechan de sus empleados. Y con esta llegada de venezolanos a Colombia, muchas empresas están bajando sueldos a los empleados y empleando a los venezolanos al precio que ellos se venden. Y eso va a llegar a la presencia de Dios. En usted y en mí no debe existir eso. Que lo haga el mundo no importa, Dios lo va a juzgar, pero la iglesia tiene que ser justa. Tiene que ser justa. Y tenemos que aprender a ser justos, porque los juicios vienen. Y el delito primero: habéis acumulado riquezas para los días postreros. Esta palabra días postreros se refiere al día del juicio final. Habrá un momento, hermanos, cuando todo lo que usted tiene y cuando todo lo que yo tengo no servirá para nada, y es en el día del juicio final. Hoy en día las riquezas nos sirven para defendernos, nos sirven para huir, nos sirven para enorgullecernos, jactarnos, darnos gusto y muchas otras cosas, pero el día del juicio, ¿para qué nos van a servir? Más bien van a estar en contra nuestra. Van a estar en contra nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros acumulamos riquezas para la posteridad. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿A cuántos de ustedes se le ha podrido comida en la nevera por almacenarla? Pregunta: ¿cómo ve eso Dios?
¿A cuántos de ustedes se les ha polillado la ropa en el ropero? Porque no le alcanza la ropa para ponérsela y se les daña en el ropero. ¿A cuántos de ustedes se les ha podrido comida o alguna otra cosa solo por guardarla? Miren, hermanos, todo esto está en contra de Dios, o Dios lo pone en contra porque Dios no nos quiere dar cosas a nosotros para guardar. Dios nos da cosas para disfrutar y compartir. Disfrutar y compartir. Y es triste ver, hermanos, a veces botar comida a las canecas porque se le pudren en lugar de compartirla con otros. Por mala administración, por mal uso de las cosas. Y Dios dice: habéis acumulado tesoros para los días postreros, y lamentablemente en el día del juicio nada de lo que acumulemos nos va a servir, porque nada de lo que acumulemos vamos a llevar. Al contrario, todo lo que tenemos va a estar en contra nuestra. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Como cuando despierta el rico le dice: en la tierra tuviste de todo y no compartiste. Lázaro no tuvo nada, pero tuvo al Señor. Hoy Lázaro es consolado aquí y tú atormentado allí. Porque lo que llevó a Lázaro al cielo no fue su pobreza, porque algunos ven eso como falsa humildad, fue el tener a Cristo. Y lo que llevó al rico al infierno no fue sus riquezas, fue el no tener a Cristo. Pero nosotros que tenemos a Cristo debemos saber que en la pobreza debemos estar contentos, pero en la riqueza debemos compartir con aquel que tiene necesidad. Ese es el principio bíblico, hermanos. Por eso el primer juicio viene: habéis acumulado riquezas. Y dice: vuestras riquezas están podridas. ¿Usted ha llegado a casas de ricos que las cosas se dañan? A veces uno ve ese carro ahí pudriéndose y otro necesitándolo. Uno ve a veces como los hijos de los ricos malgastan las cosas y los pequeñitos de los pobres se lamen por tener algo de eso y no se comparte. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, hermanos, a no acumular juguetes. A no acumular juguetes. Juguete dejado, juguete regalado. Que lo disfrute otro. ¿O no es así? Ropita dejada, regale. No porque la dejaron, sino porque ya no le queda buena. Hay que enseñar a ser buen administrador y no regalarlo todo. Porque la Biblia dice: no abran mucho la puerta porque les viene pobreza. Pero lo que ya no se usa, ¿qué debemos hacerlo? Donarlo, hermano. O dárselo a alguien económicamente para que lo disfrute. Porque no todas las cosas es para regalar. Algunas las podrían vender a precios muy económicos. Pero si alguien tiene necesidad, no le venda. Pero si alguien puede comprar, dele barato. Tome, hermanos, yo le puedo dar esto barato, úselo, disfrútenlo. Pero si tiene necesidad, no se le ocurra venderle, porque él tiene necesidad. No lo esclavice usted, dígale, hermano, es suyo. Por eso es maravilloso entender esto, para que las cosas que tenemos no se pudran. Las riquezas no son para almacenarlas, sino para servir y suplir necesidades personales, familiares y de otros. Porque Dios pone un orden, primero para tu casa, ¿cierto? Segundo, para la familia y la fe, y después para todos los que necesiten. Por eso es maravilloso disfrutar estos privilegios. ¿Ustedes saben cuáles son las políticas de las empresas cuando hay abundancia? ¿Regalar? ¿Salir a repartir? No, quemar. Quemar. ¿Ustedes han visto cómo la leche la derraman camiones completos de leche cuando hay miles de niños y personas donde sea deseoso de tomarse un vaso de leche? Las grandes empresas queman el producto por no bajar el mercado, ignorando que de parte de Dios les viene juicio de parte de Dios. Y por eso muchas empresas Dios las eliminó. Las eliminó con sindicatos, las eliminó con otra cosa. Y no fue el sindicato que las eliminó, fue Dios que las eliminó. Porque en los tiempos de abundancia no compartieron, sino que destruyeron. Y Dios va en contra de todo eso. Hermanos, lo que no se vaya a comer, regálenlo. Lo que no se pueda comer, regálenlo. Lo que no esté usando, dónenlo, regálenlo, véndalo. Bueno, permita que otro lo esté usando. Y haga las cosas bien. 2, dice el texto, en esta parte: vuestras ropas están comidas de polilla. ¿Y eso sucede cuándo? Cuando uno almacena la ropa. La ropa almacenada, ¿qué le pasa? Se daña, se apolilla, coge moho. Porque no se usa, porque no está en función, lo hay que dar. Y tercero, vuestro oro y plata están enmohecidos. ¿Alguna vez se le ha podrido la plata a su hermano?
Abren de lo que tienen debajo del colchón, hermanos. Esta se pudre, esta se enmohece allá, hermanos. Pero es interesante, hay gente que sí se le pudre la plata, hermanos. Sí se le pudre la plata. Gente enterrando las riquezas para que nadie las encuentre y ellos no compartirlas con nadie, se mueren. Y a veces para nadie es, y el que la encuentra nunca trabajó por ellas. Por eso, hermanos, es necesario entender estos principios. Dios aborrece que usted acumule riquezas despojando a otros. Dios no está en contra del ahorro, pero sí está en contra del ahorro por tacañería. Está en contra del ahorro por no compartir. El que ahorra sin compartir o el que ahorra por tacañería está en contra de Dios y Dios lo va a enjuiciar. Pero el que ahorra con buena administración, Dios lo va a bendecir. Porque existe el ahorro de la buena administración. Disfruto, comparto y aún ahorro. Vamos al Salmo 112 un momentico. Porque el Salmo 112 habla del varón, líder de familia, que es buen administrador. El Salmo 112, vamos un momentico allí. Porque no, la Biblia no está en contra del ahorro, hermano, para nada. Dios nos manda al contrario a no malgastar todo. Pero sí está en contra del que guarda oprimiendo a otros. El que se queda con lo ajeno. Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esta es la base de una buena administración. La base de una buena administración está el temer a Dios y deleitarse en obedecer sus mandamientos. El que no se deleita en estas dos cosas, no vive en estas dos cosas, puede ir a la pobreza, a la miseria o a la muerte. Versículo 2 dice: si usted hace estas dos cosas, su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Tercero, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece. Mire, esta es la manera correcta de tener cosas, haciendo las cosas como deben ser. En el versículo 5, el hombre de bien, o sea, el que actúa como Dios manda, ¿qué tiene? Misericordia. ¿Y qué más hace? Presta. No le da pena prestar. Tome, hermano, llévese. Disfrute eso, yo lo presto. Y si no lo devuelve, se lo regalo, hermano, no hay problema. Es clemente, es misericordioso y es justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará en memoria eterna. Será el justo. No tendrá temor de noticias malas. Su corazón está firme, confiado en Jehová, no en sus riquezas, hermano. Porque si usted tiene una cuenta en el banco y dice, como el rico, alma mía, reposa, porque ya tengo pensión y una buena cuenta en el banco, disfruta y goza, Dios puede hacer que se le pierda todo. Porque su confianza no está en Dios, sino en sus riquezas. No está en Dios, sino en su trabajo. No está en Dios, sino en su empleo. No está en Dios, sino en lo que ha acumulado. Cualquier cosa que usted tenga en la tierra lo puede perder. Cualquier cosa que usted tenga en la tierra lo puede perder. Todo lo que usted tenga en la tierra es vano, excepto tener a Cristo. Lo único que puede permanecer para siempre es Cristo. Lo demás se puede perder. Después, Dios lo puede quitar. Sigamos. Los siguientes delitos por los cuales Dios va a enjuiciar al pueblo. El siguiente está ahí en el versículo 5 de Santiago, capítulo 5, versículo... 5 no. Sí. Versículo 5, sí, por favor. ¿Habéis vivido en qué? En deleite. Mire, hermano, todo deleite que usted se dé a costilla de otros, ¿cómo lo ve Dios? Como algo por lo cual usted va a sufrir. Pregunta, ¿alguna vez usted se ha deleitado a costillas de otros? ¿A costillas del sufrimiento de otros? ¿A costillas del clamor y la aflicción de otros? Hermano, es necesario arrepentirnos, porque hay juicio si es que ya no lo pasamos. Hay juicio. Dice, habéis vivido en deleite. Mire, muchos de los ricos tienen riquezas por haber pagado mal a los pobres. Se deleitan. ¿Ustedes han visto cómo muchas de las empresas en Colombia de salud, sus empresarios viven de parranda en parranda y de paseo en paseo a costilla de la salud del pueblo? ¿Y cómo les ha pagado Dios a ellos? Muchos están presos. Muchos les han quitado todo lo que tienen.
Y el pueblo de Dios es un pueblo que también puede caer bajo el mismo juicio cuando uno, dice la Biblia, se deleita. La palabra deleites es satisfacer los apetitos de la carne sin control a costillas o a expensas de otros. Que trabajen los empleados mientras que yo gozo. Recuerda que el modelo de un buen patrón es Cristo. Y él trabajaba al lado de sus siervos, y trabajaba igual que sus siervos, y le daba ejemplo a sus siervos, comía con ellos, se deleitaba con ellos, y todo lo que tenía lo compartió con sus siervos. ¿Sabe cuál es el mejor siervo? El que uno trata como hijo, no el que uno trata como empleado. Por eso es necesario entender estos principios, y en la Biblia hay suficientes principios de esta parte. Habéis vivido en deleites, habéis sido disolutos. La palabra disolutos es exagerados, voluptuosos, entregados a los placeres. Y hay gente que es exagerada en la manera en que usa las cosas que Dios le da, o exagerada en la manera en que se abusa de los demás. Dice también, habéis engordado vuestros corazones. La palabra engordar vuestros corazones es dedicarse a consentir sus gustos. Hay gente y cristianos que acarician sus gustos. ¿Usted ha visto cómo algunos cristianos molestando o de verdad dicen, esta es la vida que yo me merezco? Hermanos, si Dios nos diera la vida que merecemos, ¿qué vida nos daría? Y a veces, hermanos, acariciamos eso, deseamos eso de manera incorrecta. Si Dios le da el privilegio de deleitarse, hágalo, pero no a costillas de otros. No es costilla de otros. Hermano, todo creyente como empleador debe vivir bajo los principios de creación. 6 días trabajarás y 1 descansarás. Todo empleador cristiano debe vivir bajo los principios legales de no abusar de su empleado. Y si trabajan más, denles más. Si trabajan más, denles más. Que trabajen lo que es correcto. Y bíblicamente un verdadero siervo de Dios trabaja mientras haya luz, ¿cierto? Porque el verdadero siervo de Dios se levanta con el sol y se acuesta con el sol. Así que, hermanos, es necesario entender estos principios para no caer bajo el juicio de ser opresor, bíblicamente hablando. Y el versículo 6 dice, ¿habéis qué? Condenado y dado muerte al justo. Mire, hay lamentablemente muchos empleadores que han condenado a sus propios empleados y algunos los han matado. ¿Y recuerdan los tiempos antiguos cómo la esclavitud funcionaba así? Donde el amo podía hacer lo que le daba la gana con sus empleados. Mataba al que quería matar y esclavizaba al que quería esclavizar. Y eso Dios lo aborrece, hermanos. El texto dice, y lo podemos hacer alusión a Cristo. Cristo fue condenado y fue llevado a la muerte siendo justo. No sea injusto con ninguno de los que están bajo su cuidado. Y recuerde que todos los que de alguna manera tenemos autoridad, porque ¿cuántos de ustedes tienen autoridad en algo? Todos. Todos los que tenemos autoridad en algo debemos cuidarnos de no ser opresores de los que están bajo nuestra autoridad. Podemos oprimir y Dios es juez de todos aquellos que son oprimidos. La Biblia enfatiza mucho de este peligro y del peligro de caer bajo el juicio de Dios. Habéis condenado al justo, o sea, declarado culpable al que no lo es, y habéis matado, quitado la vida al que no merece morir. Hay muchos que bíblicamente merecen morir, humanamente hablando, por sus injusticias, pero hay otros que están pagando las injusticias que otro cometió. Yo le hago una pregunta, ¿alguno de ustedes ha hecho algo malo y otro lo está pagando o lo pagó? ¿Recuerdan cuando éramos pequeños, como familia? ¿Cuántos de nuestros hermanos pagaron las injusticias nuestras? ¿Cuántos de nuestros hermanos chuparon, como dice, correa, vara de sus padres por la injusticia nuestra, de las cuales nosotros no reconocimos y las acusamos a ellos? ¿Sí o no? Especialmente los hermanos mayores sufrieron mucho por los hermanos menores. Y muchos de los padres le creemos a los menores y a los mayores castigamos. ¿Hemos pecado como opresores? Sí, hemos pecado. Por eso es necesario, hermano, que entendamos los principios bíblicos para hacer la voluntad de Dios y no lo que nosotros queremos. Y en el versículo 6 hay una parte final, y es interesante esto. Y Él no hace resistencia. Miren, muchas de las leyes de nuestro país están a favor de ¿quién? Del malo.
La mayoría de las leyes de nuestro país están hechas a favor del malo. ¿Por qué? Porque fueron hechas por los malos. Y fueron hechas para favorecerse ellos cuando hicieron lo malo, no para favorecer al justo cuando cayera en malas manos. Hermanos, y quiero que en esta parte también nos ayudemos como iglesia, porque en la iglesia tenemos que vivir bajo los principios bíblicos, y los principios bíblicos es que haya justicia en la iglesia, en esta familia haya justicia, que no se castigue al malo igual que al justo, y no se trate al justo como si fuera malo, pero a la vez que aprendamos a perdonar al malo de toda injusticia. Varones, como maridos, ¿hemos oprimido a nuestras esposas? ¿Qué dicen los varones? No digan nada, pero que piensen en su corazón. ¿Hemos oprimido a nuestras esposas? Mujeres, ¿se han sentido oprimidas alguna vez por sus maridos? Padres, ¿hemos oprimido a nuestros hijos? ¿Hemos aprovechado la autoridad que tenemos para oprimir, mas no para educar, no corregir, no hacer la voluntad de Dios? Porque hay lamento de parte de Dios por la opresión. Vamos al siguiente parte. Vamos al versículo 3. Devolvámonos al versículo 3. Los testigos en el juicio. ¿Cuáles serán los testigos que Dios va a usar en el juicio para los opresores? Hay tres: el moho, el jornal y el clamor. ¿Para qué sirve el moho, hermanos? ¿Para qué sirve el moho en la Biblia? ¿Sí sabía eso? Que el moho tiene una función muy importante en la Biblia. Ser testigo contra nosotros de la mala administración que tenemos nosotros de las cosas. Porque ¿cuáles cosas se enmohecen? Las que administramos mal. ¿O no es así? Las cosas mal administradas se enmohecen. Y el moho va a ser testigo. ¿Cuántos de ustedes han botado arepas enmohecidas? Porque compramos más de las que nos comemos y las dejamos dañar. ¿Para qué nos sirve a nosotros el moho en la arepa? ¿Para qué? Para botar la arepa. Pero ¿para qué sirve el moho en la arepa que nosotros dejamos enmohecer delante de Dios? Para mostrar que somos malos administradores. ¿Le encontró el uso al moho en la Biblia? Por eso el moho va a ser un testigo de nuestra mala administración delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 3. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Y nosotros podemos hablar de la carne, de la arepa, de la papa, de la piña, del plátano, de cualquier cosa en casa. Está enmohecido. Y muchas casas, las paredes tienen moho. Evidencia de que no hay quien hacer en esa casa. De que no hay un hombre que pueda pintar, quitar la humedad y se está enmoheciendo la pared. Una mujer que no limpia tampoco. Unos hijos que no limpian y el moho se está comiendo las cosas. Y el versículo 3 dice: ¿para qué sirve el moho? Y su moho, ¿qué dice? Testificará contra vosotros. ¿Cuándo? El día del juicio. Espero que de aquí en adelante cuidemos de no almacenar, de no comprar cosas en abundancia para almacenar. Y si tenemos abundancia, compartamos antes de que se enmohezcan las cosas. ¿Cuántas cosas en su casa tienen óxido? Porque el óxido es moho en los metales. El moho en los metales es el óxido. ¿Por qué? Por mala administración o por estar embodegado haciendo nada. ¿Usted ha visto que una herramienta que está en función nunca se enmohece? Un palustre, los que son aquí maestros de construcción, un palustre que está siendo usado, ¿se enmohece? No, se desgasta y se pule, más bien se acaba brillante, hermano. Pero déjelo 2 o 3 días sin uso. ¿Cómo se coloca? Se oxida de una vez, hermano. Y eso es evidencia de que ese palustre está quieto, de que al quien se le entregó no lo está usando. Por eso los testigos en el día del juicio contra los que amontonan riquezas aprovechándose de otros, los que tenemos algo a costilla de otros, los testigos van a ser el moho de vuestras riquezas se testificará contra vosotros, dice el texto. El moho, dice el versículo 3, no solo eso, sino que devorará no solo lo que ustedes tienen, sino que devorará también vuestras propias carnes. ¿Saben por qué?
porque las riquezas mal habidas conducen a la muerte. Entonces el mismo modo de nuestra riqueza será el que nos pudra a nosotros mismos también. Por eso es necesario entender los principios bíblicos, hermano, para vivir dentro de ellos y tener cuidado en la administración, porque Dios los hizo a ustedes y a mí, no nos hizo dueños de nada, nos hizo administradores de todo. ¿De qué son dueños ustedes, hermanos? De nada. Y en la realidad, ¿de qué se hacen dueños? De todo. De todo, lamentablemente, hermano. En la realidad nos hacemos dueños de todo. Y aún queremos tener lo que tiene el vecino, ¿o no es así? Porque envidiamos la casa del vecino, el perro del vecino, la casa del vecino. Pero en el punto de vista, desde el punto de vista bíblico no tenemos nada. Somos administradores de todo y como administradores tenemos que responderle a Dios por todo. Hermanos, la pala que dejó el vecino tirada en su jardín es nuestra responsabilidad. ¿Sí o no? Claro que sí. Si el vecino dejó su pala tirada en el vecindario, ¿qué debe hacer usted? Guardarla si él no está. O tomar la pala y decirle al vecino, no deje su pala afuera porque hasta yo se la robo. O no hay intención de guardarse la pala al vecino. Usted se lleva la pala al vecino para adentro, termina no entregándola y diciendo en su corazón del vecino no se dio cuenta, fue descuidado. Yo solo la guardé. Ay, ¿cuántos han hecho eso? ¿Alguno, hermano, con sinceridad, alguno de ustedes ha tomado algo que tenía el vecino y no se lo devolvió? ¿Que el vecino dejó abandonado? Ay, hermanos, en el pueblo de Dios hay de todo. Y ha sucedido de todo. ¿Y cuando no encuentra algo en la casa? No supo de qué. Si se encuentra algo que está en la calle y no supo de qué, y investigó y no supo de qué, quédese con ella, pero sepa que Dios se la dio para que la administre. Pero si algún día se dio cuenta y se gastó, la dañó y supo de quién era, diga, vaya, confiésela. Y si él dice, devuélvelo, devuélvaselo. Porque usted la usó, la gastó. Porque no estaba en su administración. Pero si no supo de quién era, tómelo, administrelo, úselo bien, como provisión de Dios, pero no suya. No suya. El moho devorará del todo vuestras carnes. Y el otro testigo es el jornal. El jornal de vuestros trabajadores clama contra vosotros. Mire, empleados, no se pongan a pelear contra los empleadores porque no les pagan lo justo. Solo clamen a Dios, que Dios sí sabe cobrarles, hermano. El empleador que se pone a pelear con su el empleado que se pone a pelear con su empleador, ¿cómo le va? Mal. Pero el empleado que va y clama delante de Dios por las injusticias de su empleador, ¿cómo le va al empleador? Ay, porque Dios es vengador de todos los que están bajo autoridad. Por eso, mujeres, no peleen con sus maridos. Díganle a Cristo, Él sabe cómo arreglarlos. Hijos, no peleen con otros padres porque están perdiendo. Hablen con Cristo, que Él sabe cómo arreglarlos. No peleemos contra el gobierno, no maldigamos al gobierno. Hablemos con Cristo, que Él sabe a quién quitar y a quién poner. ¿Por qué cree que Maduro sigue en el poder? Porque la mayoría del pueblo, tanto los cristianos, hablamos mal de él en lugar de clamar delante de Dios. Y Dios dice, mientras que sigan hablando mal, juicio tendrán, porque no han aprendido. ¿O no es así? ¿Cómo cambia un marido? ¿Con las quejas de su mujer? No, mujeres. Eso nos vuelve más renuentes y más ásperos. ¿Sabe cómo claman? Con las rodillas suyas delante de Dios. Si usted clama delante de Dios por su marido y lo trata bien, Dios humilla a su marido. De lo contrario, porque las cosas no funcionan como nosotros queremos, funcionan como Dios las dispuso. ¿Cómo cambiarán sus padres, hijos? Poniéndose contra ellos, rebelándose contra ellos. Eso nos exaspera más y hace que nosotros seamos más violentos. ¿Sabe cómo? Clamen a Dios. Humíllense delante de Dios, humillen su corazón, obedezcan a sus padres y sabrán cómo Dios lo humilla a uno también. Porque no es como lo queremos, es como Dios manda. Vamos a ver esos textos que hablan sobre la orden de Dios de no quedarse con el sueldo de los empleados. En Levíticos capítulo 19, vamos allá. Desde el principio de la Biblia todo esto está escrito. Levítico 19, uno de los libros que habla mucho o menciona mucho o alude mucho al Antiguo Testamento, es el libro de Santiago. Levíticos 19,
El versículo 13 de este capítulo dice la Biblia: no oprimirás ¿a quién? A tu prójimo. Y recuerden que uno tiene muchas maneras de oprimir al prójimo. Muchas, hermano. No lo oprimas. O sea, no hagas nada que lo haga entristecer, enojar o que le robe la paz a su vecino. No oprimirás a tu prójimo. Tampoco le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa. ¿Hasta cuándo? ¿Y uno cuánto lo retiene? El mes completo. Si fuese posible, hermanos, escuchen, si fuese posible, dentro de las leyes de nuestro país está reglamentado que uno puede pagar semanal, quincenal o mensual, pero bíblicamente está reglamentado que usted debe pagar diariamente. Ese es el principio bíblico. Y usted debe hablar con su empleado: hijo, ¿le pago diario, le pago semanal o mensual? ¿Cómo quiere? Pero bíblicamente debe estar dispuesto a pagarle diariamente, porque el jornalero trabaja por su jornal, el hambriento por su comida y el sediento por su bebida, y eso toca solucionarlo día a día. Lo triste es que algunos pasan la semana y dicen: no le puedo pagar el lunes porque él tiene organizado un paseo con la plata de sus empleados, o tiene organizado un negocio con la plata de sus empleados, y el jornal, la sola plata de ellos, claman, más el clamor que ellos hacen también sube delante de Dios, en prejuicio del empleador. Por eso es interesante, hermanos, mirar: no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Una de las cosas maravillosas de trabajar en el campo es que en el campo le pagan a uno al final y le dicen: lleve papitas, lleve yuca, de lo que uno está trabajando, ¿qué quiere llevar? Se va uno con el salario en el bolsillo y con el costal en las costillas. Eso es lo bonito del campo, hermano. Lo que no pasa en la ciudad, lo que no pasa en las empresas. Y hermano, cuando haya abundancia y usted pueda, participe a sus empleados del beneficio. Hijos, aquí tenemos un empresario que vende frutas, lleve frutas, ¿cierto? Los empleados llevan frutas, yo lo he visto llevar. Allá los cocos, no sé si los empleados llevan cocos, tienen permiso más que sea comerse uno allá, una manzanita. Que le pregunte al empleador: y en su casa cómo está de frutas, cómo está de cocos, cómo está de dulce. Hijo, lleve para su esposa, a sus hijos. Si supieran lo maravilloso que es mantener la esposa y los hijos del empleador contentos. ¡Wow! ¿O no es así? Cuando la mujer y los hijos del empleado están contentos, ¿cómo llega el empleado a trabajar? Contento. ¿Y a quién le sirve la contentura del empleado? Al patrón. Vamos al siguiente texto, hermanos. El siguiente texto, que es el libro de Deuteronomios, un poquito más adelante. Levítico, Números, Deuteronomios, capítulo 24, 14 y 15. Escuche: no oprimirás al jornalero pobre, tampoco al rico, ¿no? Pero a veces nosotros, porque no tienen, que aguante. Tiene necesidad, que si quiere que trabaje, si quiere que espere. Dice el texto muy clarito, versículo 14: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, o sea, necesitado, como al venezolano, que trabaja por cualquier cosa, o cualquiera que trabaje por cualquier cosa. No lo oprimirás, ya sea de tus hermanos, escuche, o de los vecinos, por lo que le hay venezolano, que habiten tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día, escuche, en el día indicado, según usted haya pactado con ellos. Recuerde que se puede hacer pacto, bíblicamente se puede trabajar, pactar. ¿Cómo quiere que le pague? ¿Diario, semanal, mensual? ¿O como algunos? ¿O le pago cada año? Conozco a alguien que trabajaba con la mafia y le dijo al mafioso: no se preocupe, yo trabajando al lado suyo no necesito sueldo, ahórremelo y cuando yo me vaya a retirar me da todo. Y resulta que antes que retirara al mafioso lo echaron a la cárcel y le hicieron extinción de dominio de todo. Todo lo que trabajó se perdió. El trabajo como 3 o 4 años, por la avaricia de tener un montón al final, en lugar de recibir, disfrutar, compartir y ahorrar. Versículo 15: en su día le darás en su jornal y no se pondrá el sol. Escuche,
Citarse. O sea, ¿qué horas hay que pagarle? Antes de las 6 de la tarde. Por lo general, el día del trabajador, el día del trabajador, ¿a qué hora se acaba? Por lo general, 5 o 6 de la tarde, ¿cierto? Por lo general, la mayoría van a estar a 5. Los horarios a veces van a las 6, ¿cierto? De 6 a 6. Al menos en el jornal bíblico va de 6 a 6. De 6 a 6 por lo general, con su tiempo de almorzar, comer, de tomar agua, porque en la Biblia vemos que ellos desayunaban, por lo general, en la huerta. Cuando entraban a las 6, desayunaban en la huerta. A las 9 tenían su ¿cómo se llama? Su potaje, que era ir a tomar algo, guarapo, con pancito, alguna cosa, para estudiar fuerzas. Al mediodía, en la tarde, otro, y a las 5 ya salían. Algunos comían aún en la huerta, otros iban a comer en su propia casa. Tenían sus tiempos, y lo vemos en el libro de Ruth. En el libro de Ruth vemos los tiempos de trabajo, justamente. Y es maravilloso eso, por eso parecían antioqueños, comen más de lo que trabajan. Pero bueno, pues escuche, en el versículo, pues es pobre. Dice, no retendrás el jornal, no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre. Y con él, con lo que gana diariamente, sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Hermano, todos los clamores que la gente haya hecho en contra suya, por la injusticia suya, la mía, es pecado con nosotros, delante de Dios. Pregunta, ¿cuántos hemos pecado en esta parte? Porque no le hemos devuelto, no le hemos dado o no hemos hecho lo que es correcto delante de Dios. Y muchas de las pérdidas que hemos tenido pueden venir por eso, porque hemos adquirido las cosas de manera ilegal o con el dolor de otros. Y vamos al siguiente texto, Jeremías 22:13. Jeremías es un libro también de clamor, de dolor, de aflicción, igual que Lamentaciones, porque el pueblo de Israel en esos tiempos estaba separado de Dios en todo, viviendo como ellos querían, mas no viviendo bajo la ley de Dios. Y recuerden, hermanos, hay que clamar por nuestro país, pero más que clamar por nuestro país, hay que vivir correctamente en nuestro país, porque nuestro país va hacia allá. Nuestro país cada día se aleja más y más de la Biblia. Mire, la Iglesia Católica hasta hace unos 10 años atrás era radical en los principios bíblicos. Hoy en día es liberal completamente. Hasta hace 10 años atrás, la Iglesia Católica y la mayoría de líderes católicos eran fieles a la palabra. Y la Biblia estaba en los colegios, la Biblia estaba en los hogares. Hoy en día no está. Hoy en día no se quiere la palabra de Dios por ningún lado, solo religiosidad. Y la Iglesia cristiana, ¿cuándo era más pegada a Dios? ¿Antes o ahora? Antes. Está separándose cada día más de Dios y acomodada más al mundo. Por lo tanto, cada día hacemos más las cosas como el mundo manda, mas no como Dios quiere. Y Dios quiere que nos mantengamos en los principios a la Biblia. Y todo lo que hagamos, así sea en este mundo perverso, lo hagamos conforme a la Biblia. Que nos dicen bobos, que nos digan lo que sea, no importa. Hagamos lo que la Biblia nos manda. Jeremías, capítulo 22, versículo 13, dice la Biblia. ¡Ay! Escuchen. Para los constructores, ay del que edifica su casa sin justicia, o sea, sin hacer las cosas rectamente, y sus alas, las alas de la casa, sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Hermanos, hay que pagarle a cada uno justamente. Y nosotros como creyentes, hermanos, si el hermano puede hacerlo, no lo puede hacer barato, maravilloso, pero si no, hay que pagarle lo que debe ser. Y si alguien no lo quiere hacer y no cobrarnos nada, maravilloso, pero entonces dígale, hermano, entonces venga, coma conmigo, o vea, hermano, no me cobra, pero yo le regalo algo. Sin orgullo, sin jactancia. Pero si toca pagarle, hay que pagarle. Porque muchos de nosotros no servimos porque todo servicio en la iglesia es gratuitos los unos para con los otros. Servimos gratuitamente para con Dios, porque Él nos da todo gratuitamente. Pero el jornalero siempre es digno de su salario. Ahora, usted como hermano, nunca quiera servir por salario, hermano. Nunca quiera servir por salario. Sirva por servir. Pero si le dan, pague. Y si le toca cobrar, cobre. Pero si puede servir gratuitamente, Dios nunca ha dejado sin paga al que sirve por amor.
pero ha dejado sin paga al que sirve por salario. Dios aborrece al asalariado, pero bendice al siervo, y lo bendice con mucho más de lo que pudiera recibir. Y lo último que está en contra de nosotros, o del que de nosotros no, sino del que se beneficia o el que se enriquece a costilla de otros, es el clamor de los que trabajan. Hermano, ¿alguna vez usted ha orado en contra de sus patrones? Hacen la mano los que han orado por esto, o sea, porque los patrones son injustos. ¿Alguna vez usted ha orado por las injusticias de sus patrones? Hacen la mano los que han orado por las injusticias de sus patrones. O sea, que se han quejado delante de Dios. Señor, mire que no me pagan correctamente, que no me dan el sueldo del día. Hay ayuno, que hay más. Oye, qué bueno que no hay aquí en la iglesia quejambrosos. Me alegra por eso. Pues que no las han tratado injustamente. Qué bueno, gloria al Señor por ustedes. Dios es muy complaciente con la vida. Hermano, no se ponga a pelear con el pastor. Clame delante de Dios. El versículo 4 de Santiago dice: he aquí el clamor de los que... He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en oídos del Señor de los ejércitos, del Dios justo, del Dios que puede traer el ejército completo para destruir todo el haber de su casa. ¿Recuerdan a David cuando quería destruir todo lo que tenía? ¿Cómo se llama? Labán. Los empleados de David habían cuidado los rebaños de Labán, habían cuidado los segadores de Labán, y cuando él fue a pedir, no a reclamar, ¿cierto? Nabal, gracias hermano. Nabal, gracias. A reclamar lo que Nabal, o no a reclamar, sino a pedirle a Nabal una ayuda. Nabal dijo: no señor, ¿quién es ese hijo de David? Ese bandolero o bandido, para que yo le dé lo que yo tengo. Ay, esas palabras de bandolero a David, que era un bandolero, les cayeron pero como limón en la herida. Y se fue a matar todo y a destruir todo lo que tenía. Solo gracias a una mujer virtuosa que realmente cuidaba de su esposo y ayudaba a su esposo, salió y protegió a su esposo y todo lo que tenía. Pero el clamor de alguien que justamente podía reclamar algo, casi que viene en prejuicio de Nabal. David no lo hizo, pero Dios lo hizo. Dios mató a Nabal por su injusticia, porque aparte de ser un vicioso, porque era un borracho, y de ser injusto y torpe a la vez y necio, y cometió muchos errores, y Dios lo cortó. Por eso, hermanos, es necesario entender estos principios. Ahora, viene la sentencia para ellos. Vamos al capítulo 5, versículo 1. Devolvámonos al versículo 1, porque este texto empieza con el juicio para ellos. Ahora, ¿cuál es el juicio para ellos? Lágrimas y miserias. Las dos se unen. Cuando hay miserias, hay lágrimas. Y casi que en todas lágrimas hay miserias. Y lo que viene aquí es: ahora ricos, vamos ahora ricos, los que, no a todos, porque esto no es para todos los que tienen algo, es para los que se enriquecen a expensas de otros. Yo quiero que usted evalúe en la mañana de hoy: ¿qué tiene usted injustamente? ¿Qué tiene usted que haya cogido injustamente a expensas de otros? Porque debe haber arrepentimiento en nosotros, no solamente conocimiento, debe haber arrepentimiento, hermanos. Arrepentimiento. ¿Qué tiene por engaño? ¿A quiénes engañó para tener algo? ¿Recuerdan a Jacob cómo engañó a su hermano para tener la primogenitura? ¿Y cómo engañó a su padre para tener la bendición? ¿Qué tiene usted por engaño? ¿O a quién piensa engañar usted para tener algo? Porque hay algunos que no tienen, pero ya están empaquinando. ¿Cuántos de ustedes han sobornado a un juez, han sobornado a un abogado para pagar menos impuestos? Para que rebajen los impuestos de la casa, del carro, Todo eso Dios lo aborrece, hermanos. Y todo eso trae ayes de dolor. Ay para vosotros, vamos a los ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. El pueblo de Israel sufrió demasiado esto, hermano, porque Dios les trajo a miseria por su pecado, porque se ensañaban los unos contra los otros, y trajo juicio para ellos y miseria para ellos. Hermanos, que todo lo que nosotros nos ganemos sea con el sudor de la frente o con la verdad de nuestra boca.
o con la justicia de nuestras manos, o con el buen proceder de nuestros pies. Que todo lo que hagamos con nuestros 5 sentidos agrade a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que las riquezas que vienen de parte de Dios no añaden tristeza, ni dolor, ni aflicción. Pero todo lo que obtenemos de manera injusta, de manera incorrecta, añade dolor a nuestra vida y posiblemente miseria. Y usted debe evaluar si alguna vez ha perdido algo. ¿Por qué lo perdió? Y la pregunta es no tanto por qué lo perdió, es cómo lo halló. ¿Cómo llegó a sus manos? ¿Se perdió porque llegó mal o se perdió por mala administración? Porque las dos son posibles. Quiero que concluyamos y vámonos a Romanos 14, por favor. Vámonos a Romanos 14 y voy a leer aquí algunos versículos para concluir. Así como iniciamos leyendo textos, voy a terminar leyendo algunos textos de la Biblia. En Romanos 14, vamos allí un momentico. En este capítulo donde dice que nosotros debemos aprender a recibir al débil en la fe, pero no para pelear con él. Y si usted tiene alguna fortaleza, reciba al débil en esa fortaleza, pero no para maltratarlo con su fortaleza, sino para ayudarlo. En Romanos 14, llevo para hermanos. Romanos 14. A ver, estaba buscando un versículo que lo perdí, hermanos. Sí, pero estoy buscando aquí otra cosita, hermanos. Bueno, vamos a leer ese porque estaba buscando un versículo específico, porque lo había alargado un poquito más. Leamos entonces del 10. ¿Están ahí, hermanos? Dice: ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal. Tanto el empleador como el empleado vamos a dar cuentas. El empleador no fue dueño de nada, solo uno que recibió para administrar y compartir con otros, en este caso el empleador. Y el empleador no es uno que fue llevado con el empleado para beneficiarse, sino para ayudarle al empleador a administrar lo que Dios le dio para que en manos de los dos las cosas progresen. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Y uno puede colocar aquí esta palabra de juzgarnos, puede colocar esta palabra: no nos oprimamos más los unos a los otros. Porque nuestra carne tiende a oprimir al que no sabe en lo que uno sabe. Hasta no sabe. Es peligroso. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 9. Efesios capítulo 6, versículo 9. Una orden para los amos, para los que de alguna manera tenemos privilegio de administrar cosas sobre otros. Y vosotros, amos, Efesios 6, 9. Y vosotros, amos, haced con ellos, con los empleadores, lo mismo que se le ha ordenado a los empleadores en cuanto al carácter se le ordenan a los amos. Escuchen: dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. A veces uno amenaza al que no sabe porque no sabe. Si no aprende lo hecho, en lugar de poner juicio, enseñarle. Dios condena eso. Colosenses capítulo 4, versículo 1. Un poquito más adelante, Colosenses 4, 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Eso viene en orden de autoridad. Todos somos siervos del mismo Dios y todos le vamos a dar cuentas a Dios en todo. Y por último, Deuteronomio 10, 17. Efesios 6, 9 y Colosenses 4, 1. Y ahora Deuteronomio 10, 17. Voy a leer este texto desde el 12 para terminar. Deuteronomio 10, voy a leer desde el 12 y concluyo en el 17. Ahora pues, Dios le hablaba a Israel, hoy nos habla a nosotros la iglesia. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios,
que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué? Prosperidad. Recuerde que la prosperidad no está ligada al trabajo. La prosperidad está ligada a la obediencia a la palabra. No es porque usted trabaje mucho, es porque usted obedezca mucho, que habrá prosperidad. He aquí que Jehová tu Dios, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nosotros somos dueños de qué? Él es el dueño de todo. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, porque hay tres, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Lo que usted supuestamente posee no es suyo, es de Dios. Él es el dueño de todo. Lo que yo supuestamente poseo no es mío. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Escuche, yo voy a hacer una aplicación aquí. Dice Dios allá a Israel: fue de tus padres que se agradó Dios, no de ustedes. Ustedes viven y disfrutan las promesas porque Dios se agradó de sus padres, prometió a ellos que los cuidaría a ustedes. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? ¿Dios se agradó de nosotros o de Cristo? ¿Por qué hoy disfrutamos la gracia de Dios? Por Cristo, no por nosotros. Porque fuera por nosotros, todos deberíamos estar muertos. Así que no crea que usted es muy agradable delante de Dios o yo. No, Señor, el que es agradable es Cristo. No usted, ni yo. Ninguna de las cosas que usted haga o yo hago son agradables delante de Dios realmente. Somos agradables por estar en Cristo. Así que no nos jactemos de nada, hermano, de nada. ¿Por qué Dios nos sostiene hoy? ¿Por qué nos cuida hoy? ¿Por qué nos ama hoy? Porque amó a su Hijo en el cual nos puso. Es el mismo principio para Israel, el mismo principio para nosotros. A ellos por los padres, a nosotros por Cristo, que es la simiente de todos. Y entonces el versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Bajemos la cabeza, hermanos, y hagamos caso. Obedezcamos lo que Dios nos dice. Tratemos bien a los demás, no oprimamos más a los demás, no usemos a los demás para beneficio nuestro, porque la mayoría usamos a los demás para beneficio nuestro. ¿Por qué fuimos al colegio? ¿Por gusto o por beneficio? ¿Por qué vamos a la empresa? ¿Por gusto o por beneficio? Entonces, ¿usamos al maestro, usamos el colegio para beneficio nuestro? ¿Usamos la empresa para beneficio nuestro? Dios dice: ya no más así. Ya no más así. Dios quiere que nosotros circuncidemos este corazón perverso para hacer las cosas como deben ser. Y versículo 17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. O sea, está sobre todos. Dios grande, Dios poderoso, Dios temible, que no hace acepción de personas, ni tampoco se deja comprar de nadie. Cada uno, según lo que haga, va a cosechar. Hermano, vamos a darle cuentas a Dios un día. Por favor, no nos oprimamos unos a otros. Y si en algo yo los oprimo, por favor, hablen conmigo. Y si alguien lo oprime, hable con él. Ayudémonos mutuamente para tratarnos como familia. Y los que tienen, bendecir a los que no tienen, con trabajo, con lo que sea. Y los que no tenemos, ser bendecidos con los que tienen, pero no oprimirnos unos a otros. Ni el empleado oprimir al patrón exigiéndole, ni el patrón oprimir al empleado esclavizándole, sino trabajar como hermanos, como Dios quiere que seamos, como una familia. Amén. Padre, gracias por tus principios que son eternos y que deben regir nuestra vida y tu pueblo. En el mundo sucede lo contrario, pero entre nosotros queremos que suceda lo que tu palabra dice. Y yo te pido perdón hoy de todo corazón, porque sé que he oprimido a mi esposa, a mis hijos y seguro a mis hermanos también muchas veces. Y si algo tengo por opresión, permíteme, Dios, devolverlo. Ayúdanos, Dios, a andar en santidad, a andar en comunión, y que todo lo que tengamos realmente sea bendición tuya, regalo tuyo, para bendición nuestra, de nuestra familia y de todo tu pueblo. La gracia tuya sea sobre tu pueblo hoy y siempre.
En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.